Vamos a orar. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Proclamamos a Cristo como el Rey de nuestras vidas, tu Espíritu en nosotros, la guianza, Señor, de tu Espíritu hacia tu palabra. Gracias por este privilegio, por esta honra de estar sentados a tu mesa. Gracias porque como hijos oramos por sabiduría, por entendimiento, por luz, por revelación de tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias porque en Cristo estamos guardados. Cristo es el fundamento. Cristo es el señorío, el gobierno de nuestras vidas. Cristo es la única y la verdadera pasión. Y estamos guardados, como dice Proverbios 4:27, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te honramos, soberano Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y esta noche tiene la oportunidad de escuchar por tercera vez, porque esta es la tercera enseñanza de esta serie, El Misterio de la Piedad. Hoy tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de escuchar el misterio más grande que está en las Sagradas Escrituras, que se llama el misterio de la piedad. El misterio más grande que hay en las Sagradas Escrituras se llama el misterio ¿de qué? De la piedad. Si un ministro o un líder o un cristiano no conoce el misterio de la piedad, no sabe nada. Si usted no sabe qué es el misterio de la piedad, usted no sabe nada. Si yo no sé como pastor qué es el misterio de la piedad, yo no sé nada. Si yo estoy rechazando el misterio de la piedad por no conocerlo, me iré al extremo de abrazar espíritus engañadores, doctrina de demonios, si no abrazo la piedad. Yo tengo dos opciones: o abrazar el misterio de la piedad, ¿qué es la piedad? O abrazar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No hay más. He puesto delante de ti dos caminos, Deuteronomio 30, 19 y 20. El del bien y el del mal, la bendición. No hay más. Vamos a mirarlo por las Escrituras. Este estudio ya va avanzado, ya vamos en la tercera enseñanza. Están siendo grabados para ponerlas a disposición cuando ya terminemos la serie. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. El misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice las Sagradas Escrituras: e indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? ¿De la qué? Piedad. Piedad no es portarse bien. Ay, este es piadoso porque porta bien. Piedad no es, ay, este ora más bonito, este es piadoso, este es espiritual. Eso no es la piedad. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? O sea, no se puede discutir. Es el misterio más grande de la Biblia. Vamos a mirar la grandeza de este misterio. Primero o segundo, después de decir que grande es el misterio, segundo, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Wow. Dios fue manifestado ¿en qué? Dios fue manifestado en... Es el misterio de la piedad. Pero digo que el misterio más grande en las Escrituras se conoce como la encarnación de Cristo. Se hizo carne. O se conoce como la unión hipostática. Ahora lo miramos, sigamos. ¿Justificado en qué? En el Espíritu. ¿Quién fue el que... Vamos a mirar lo cuarto. Visto de los ángeles. ¿Qué le dijo el ángel
Gabriela María. Mujer, bendita eres. Dios ha escogido ¿qué? Tu vientre. Y el Espíritu vendrá sobre ti. Y de ti saldrá el santo ser. Y le llamará su nombre Jesús. Porque salvará al pueblo de sus pecados. A uno lo lee así, pero metámonos a profundidad. Es más, yo a sinceridad. Por eso Dios está trayendo una revolución, una reforma, un cambio, donde no tenemos otra opción sino abrazar la palabra de Dios, abrazar a Cristo y que se caiga lo que se tiene que caer. Porque vamos a empezar a destapar este misterio y uno no cree. Y yo lo he dicho aquí que los cristianos lo que menos creemos parece ser es en la Biblia, en las escrituras, en la palabra de Dios. Dios fue manifestado en carne, uno lo lee así por encima y dice, ah sí, yo sé. Yo sé. Eso es una verdad. Visto en los ángeles. Quinto, predicado a los gentiles. Sexto, creído en el mundo. Séptimo, recibido arriba en ¿qué? En gloria. ¿Cuál es el misterio más grande de la Biblia? ¿El misterio de qué? De la piedad. Mire la página número 2. En la parte final dice, el misterio ahora revelado pertenece a la piedad. El misterio es el evangelio de Cristo, es el misterio de su voluntad, es el misterio de Cristo, es el misterio de la iglesia, es el misterio de Dios, es el misterio de la fe, y lo iniciamos y lo encerramos. Todas estas verdades y estos misterios están encerrados en el misterio de ¿qué? De la piedad. De la piedad. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Primera de Timoteo 4:1, mire dónde está puesta la piedad. Pero el pastor Luis dice claramente, ¿quién está hablando ahí? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. ¿Cuál, pastor Luis? Quítese de allí que estorba. El Espíritu dice así, o dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? ¿Y cómo van a apostatar? A negar la fe, a abandonar la fe, escuchando ¿a qué? ¿A espíritus qué? ¿Y a doctrina de qué? ¿Doctrina de qué? ¿Lo dice las escrituras o no? Contexto literario. Siga leyendo más abajo. No, pues ya dejémoslo hasta ahí y verá que usted encuentra con estas verdades. Yo digo, estamos en el tiempo. Usted y yo somos unos privilegiados. Somos la generación más privilegiada que ha estado en esta tierra. La más privilegiada. No hubo otra generación como la nuestra. No, fue la generación de Moisés. No, fue la generación de David la más privilegiada. No, fue la generación de los apóstoles. No es que ellos anduvieron con el Señor y ellos fueron unos privilegiados. No. La generación más privilegiada en toda la historia ha sido usted y he sido yo, nosotros. Porque dice Mateo 13:17 que los profetas anhelaron oír y escuchar lo que tú y yo estamos escuchando, pero a ellos no les fue dado. En otras palabras, 42 hombres aproximadamente Dios utiliza los inspira para escribir las sagradas escrituras, 42 hombres, y nos dice a ti y a mí, oye, generación del siglo XXI, generación de reformadores, de hombres genuinos, mujeres verdaderos, tome, ellos trabajaron para ustedes. Y ellos quisieron oír la piedad, pero no les fue dado. Ellos quisieron que les revelara a Cristo como a nosotros en gloria y en plenitud, pero no les fue dado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12, Dios les dijo, escriban. Señor, esto es para nosotros, no.
esto no es para ustedes. Esto es para una generación que tengo por ahí en el siglo XXI. Porque estamos en la última y gran reforma, que es Cristo. Cristo es la última y gran reforma. Ya se está revelando Cristo en toda su plenitud y en toda su gloria. El que no predique la piedad, el que no predica a Cristo, 1 Timoteo 6:3 al 5. Bueno, vamos a leer vamos en el orden. 1 Timoteo 4, 7 y 8. El misterio de la piedad. Esto es lo más grande. Es la sana doctrina, es la doctrina de Dios, es la doctrina de Cristo. Es la doctrina del Evangelio, la piedad. Porque en la piedad se revela todo el plan de salvación del Padre. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Bueno, verso 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? ¿Qué hay que enseñar a los hermanos? ¿La qué? La piedad. La piedad. La piedad es Cristo revelado en cada una de estas manifestaciones. Esa es la piedad. Dios fue manifestado en quién, en carne en quién, en Cristo. Justificado en el Espíritu, en Cristo. Y empieza a mirar predicando a quién, a Cristo. Para la gloria de Dios Padre. Y solo el Espíritu nos puede convencer de esa verdad. Versículo 6. Si alguno enseña a los hermanos será, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de quién. Ahí, ¿usted qué quiere? ¿Apostasía? Es que no le dije la idea completa. Somos la generación más privilegiada. Nos tocó que se nos destapara el misterio. Usted sabe que Dios, que desde la eternidad tenga un secreto y ahora te llame a ti, a mí, nos diga, venga, les digo el secreto. Porque por amor es para ustedes. Venga, les digo el secreto. Pero a la vez estamos en un contraste y un paralelo. Estamos viviendo también el tiempo más peligroso. Más peligroso. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así como es el tiempo más glorioso, porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera no es que las paredes ya están en estuco, en veneciano y después en pared de oro, sino en nuestras vidas que somos la casa de Dios. Hoy también tenemos que tomar una decisión: o abrazo la gloria o abrazo la apostasía, el engaño. Estamos en apostasía, estamos en engaño. Espíritus engañadores. Ahora lo miramos en el segundo punto que vamos a estar hablando. 1 Timoteo 4, 6. Nutrido con las sanas palabras ¿de qué? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. La piedad es Cristo revelado en todas sus manifestaciones. Versículo 8. Desecha las ¿qué? Fábulas ¿qué? Profanas. ¿Usted sabe qué es una fábula? Es un cuento irreal. Un cuento irreal. Eso es una fábula. Yo escuché una fábula hace poco. Yo escuché una fábula que decían: Dios me dijo que tiene 1000 casas. Todo aquel que dé $1.000.000, Dios le va a dar una casa. Yo lo escuché. 1000 casas. Yo no he conseguido el $1.000.000, porque apenas lo consiga. Hoy voy por mi casa, por $1.000.000. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a la gente le gustan las fábulas, y esto no le gusta. Fábulas, cuentos irreales. Y que la tortuga le ganó a la liebre. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No está hablando de las hermanas, ¿no? Ejercítate ¿para qué? ¿Para qué? Ejercítate ¿para qué? Ay, ¿qué es la piedad? Pues la revelación del misterio, de las manifestaciones de Cristo o de Dios en Cristo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo. ¿Para qué aprovecha la piedad? Para todo, pero el ejercicio corporal para poco es ¿qué? Provechoso. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal para poco es
Ahí no está hablando de ir a caminar a las 5 de la mañana. Ahí no está hablando de ir al gimnasio a las 6 de la mañana con el tarro de agua. Ahí no está hablando de montar en la bicicleta para hacer spinning. Ahí no está hablando de ir a darse el trote en la cancha, ir a jugar un picadito de fútbol. Cuando las escrituras dicen el ejercicio corporal para poco es provechoso, vamos a mirarlo en Colosenses, capítulo 2, para que nos aclare un poquito más esa verdad del ejercicio corporal, porque uno mismo piensa en el spinning, en la caminada, entonces ya no camino. Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 16 hasta el 23. Yo solamente voy a hacer la lectura. Proverbios 14:6 dice, para el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Facilito, usted se va a dar cuenta que es el ejercicio corporal. Dice, es más, antes de leerlo, yo sé que algunos ya la agarraron. El ejercicio corporal. Yo le hago una pregunta. ¿El reino es carnal y natural? ¿Al reino hay que meterle el cuerpo para que Dios nos bendiga? ¿El reino es carne o qué es el reino? ¿Qué dice Romanos 14:17? Porque el reino no es comida, ni es justicia, es paz y es gozo ¿en qué? En el espíritu. El reino es espiritual. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por el reino es espiritual. Vamos a leer el texto. Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es que, eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, la iglesia, el varón perfecto. Nadie os prive de vuestro premio, Cristo, tú eres de Cristo, nadie te puede quitar ese premio. Afectando humildad y culto a los ángeles. Mire que había adoración hasta los ángeles en ese tiempo. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente. ¿Una mente qué? Carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La misma palabra, el mismo Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de qué? El ejercicio corporal son los rudimentos. Va a decirle un ejercicio corporal. Se lo digo el otro miércoles. Siga leyendo. No haciéndose, bueno, vamos en el 20. Porque como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad. Claro, usted que le digan, hermanito, arrodilla de 5 horas. Claro que uno arrolla las 5 horas, pero por dentro está que se revienta. El ejercicio corporal para poco es. Lo que dice la escritura es que tu sacrificio y el mío en la carne no sirve para, sino para amargarme, porque el reino es espiritual. Porque a mí como la carne me va a bendecir lo espiritual, ¿cómo? Es una locura, es vivir al revés. Entonces el evangelio es carnal, o es natural, o es artesanal. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pastor, usted está diciendo que no me arrodille. No, yo no estoy diciendo eso, es que usted cree que arrodillándose y teniendo ahí las rodillas que se le pelen en ese frío, y ahí las rodillas para que Dios le bendiga, eso no le aprovecha para nada. Pero ya Dios te bendijo, y si tú estás arrodillado, lo puedes hacer en una almohada. Y si te cansaste en esa posición, pues se para y ora sentado. O si no, se postra y ora acostado. Lo importante es la actitud del corazón. Esto no es de meterle el cuerpo o el hombro para la obra de Dios. Por eso se vuelve una carga. El ejercicio corporal para poco es. Y no tocó otras cosas que usted ya la cogió hace rato. En humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos. Uno se maltrata al cuerpo. Yo le meto el cuerpo al evangelio y esta semana duro. ¿Y cómo termina uno? Pues cansado. Mateo 23:5. Cargas imposibles y difíciles de qué. Esto no se le mete el cuerpo.
El ejercicio corporal, ¿para qué? Poco es provechoso. Pero la piedad para todo, métale la piedad, métale a Cristo, 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 Cristo. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5. Métale a Cristo. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que enseñe otra cosa y no es de acuerdo a la sana enseñanza del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué, usted lo tiene que aprender. El otro miércoles yo le voy a preguntar, ¿qué es la piedad? Y usted me tiene que decir, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El otro miércoles le pregunto, me da hoy no vengo. Pues no venga, queda viendo de la mariposa. No venga. Esto es lo más glorioso, la piedad. Este era un as bajo la manga, lo teníamos ahí escondidito, pero ya llegó el tiempo de destapar la piedad. A usted también nos va a voltear la cabeza al derecho o al revés. Cuando ahorita empecemos a tocar la primera manifestación, Dios fue manifestado en carne, queda uno así. Uy, ¿cuántos dioses son? Uno solo. Pero fue manifestado ¿en qué? En carne. Y esa manifestación duró solo ¿cuánto? 33 años. ¿Cuánto duró la manifestación de Dios en carne? La carne del Señor quedó sometida bajo su espíritu. Por ahí empieza uno. Se lo voy a soltar así, así le duela la cabeza. Cristo no cumplió años. Cristo no cumplió años, ni cumple años. Porque Cristo es eterno. Cristo es eterno. En Juan 8. Verso 40 en adelante le dijo a los judíos, yo soy antes de qué? Que Abraham. ¿Cómo que es que antes de Abraham si este es hijo de José? Este es hijo de pecado. José no había casado con María y María apareció en embarazo. Eso le decían al Señor, hijo de pecado. Nosotros lo vimos nacer, que antes que Abraham. Se lo dejo ahí porque Jesús sí cumplió 33 y medio. Versículo 4. Es el mismo. Le voy a explicar 3 tiempos. Es el mismo. No haga que son 3. 4. Está que envanecido el que no enseña la piedad, el que no predica la piedad, la sana doctrina de la piedad, que no predica a Cristo, está envanecido. Nada sabe. ¿Qué sabe? Nada. Si Luis Sánchez no predica de Cristo y de la piedad no sabe, si usted como cristiano no sabe, la piedad no sabe, usted puede saber volar y echar leche por los ojos y luego por la boca, pero si no sabe la piedad no sabe, ¿eso qué es? Pues apenas estamos, mire, a estas alturas uno ya tan viejo y apenas, ¿qué es la piedad, verdad, no? El que no predica la piedad nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de la cual nacen 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los, el que ve a usted, como se llame, que coge la piedad a Cristo y lo de Cristo como fuente de ganancia, dice, apártate de los. Bueno, ¿por qué le leí este texto? Para afirmarle una vez más que el que no predica la piedad no sabe nada. Vamos a la página número 3. En el punto número 2. La primera manifestación de la piedad, de la grandeza de la piedad. La piedad significa lo perteneciente a Dios, las verdades de la fe con respecto a Cristo. Ya después de estar en Cristo, ahí sí viene la naturaleza de esa unión con Cristo, que ahí sí yo soy piadoso. El punto número 2, la primera manifestación de la piedad que es indiscutible y que es grande. ¿Dios fue manifestado en qué? ¿Dios fue manifestado en qué? En carne. Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al verso 6. No sé si aparece ahí en su manual, porque este ya está renovado.
Si le aparece, bienaventurado, si no, escríbalo por ahí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Vea, al 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. ¿Cuál es la primera manifestación o cuál es la primera revelación? Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo. ¿A todo qué? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debido a la misión y parte de nuestra pedagogía como ministerio, como misión, nuestra pedagogía es que todos los temas, todas las predicaciones, todas las enseñanzas que aquí se han dado por el nivel, por el calibre, por la verdad, por lo que significa, son escritas. Porque lo primero que usted tiene que hacer esta noche es discernir con qué espíritu está hablando el que está allá al frente. Usted tiene toda libertad. El espiritual todo lo juzga. Juzgar no solamente es condenar, atacar y no. Juzgar en las escrituras más que criticar, atacar, dañar y cuando el primera de Corintios 2, 14, 15 y 16 dice que el espiritual todo lo juzga, es porque el espiritual todo lo revisa. Mira, escucha, mira el texto. Ya. Si se salió de la escritura o está más atrasado que Moisés, hay que mirar a ver Dios qué va a hacer con uno. Pero lo primero que usted tiene que hacer en este ministerio con libertad es discernir con qué espíritu estoy hablando yo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés? Todo el material se les ha entregado para que lo revisen, para que lo miren. Yo le he dicho y vuelvo hoy, cada día a mí no me da temor afirmarle, si yo me salgo de las escrituras, hermana, hermano, tíreme un zapato, una billetera, un bolso con plata o llámeme la atención. Usted está en toda libertad de hoy miércoles y el próximo sábado que es el servicio y el próximo domingo. Pastor, usted se torció, usted se salió de la Biblia. Si me le salgo, hágale con toda libertad o me llama aparte. Pastor Luis, usted está diciendo unas cosas que no están en la Biblia y yo corrijo y tengo que arrepentirme, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero si usted ve que es la palabra de Dios, métase, afírmese, hermano, afírmese, hermana. No se deje meter el gol. Fírmese si es la palabra de Dios. Abrace la palabra de Dios. Porque estamos viviendo tiempos gloriosos, pero también tiempos peligrosos. Afirme. Entonces, usted puede mirar, revisar, ¿verdad? Eso es así, no es así. Hay muchas herramientas para que usted mire si es así. Con toda libertad. Vamos a seguir leyendo el texto. Usted tiene que discernir cuál es el espíritu que hay aquí. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Poquitos o muchos? A mí siempre me aparecen muchos. Muchos adulterarán la palabra, muchos engañarán. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos leche por los ojos, hicimos milagros, profetizamos, ungimos, liberamos mucho. Mateo 7, 21 al 23. Pero les voy a decir, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Muchos. Jesús vio la multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ella. Dolor, le dolió por el estado en que estaban. Versículo 2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, hablando de toda vida, porque habla espíritu en minúscula, está hablando de vida, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no predica la piedad, no la conoce, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que se opone, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en ¿dónde? En el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? O sea que por el lado nos asusta, ay, que entonces me van a engañar. No, si usted tiene el espíritu de Cristo. Si usted tiene el espíritu de Cristo, la misión es meterlo en Cristo y en la palabra, usted no lo engaña a nadie. Nadie, nadie. Pero si es hallar uno de las corrientes, vive uno engañado. 5. Ellos son del mundo porque hablan del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. La gente cree que el mundo solamente es tomar, fumar, bailar.
Sí, eso es parte del mundo, esos son placeres. Yo le hago una pregunta: la avaricia, la codicia, la envidia, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la manipulación, el robo, el engaño, la mentira, ¿no es del mundo? ¿Eso también es del mundo o no? La codicia por lo terrenal, la bendición de Dios que enriquece, ¿eso no es del mundo? 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios sale en bomba, no nos oye. Y en esto ponemos el espíritu de verdad. ¿Y el espíritu de qué? ¿Cuál es el espíritu de error? El que no predica a Cristo y la piedad. Revise aquí con toda libertad. Llámeme aparte con toda libertad. Vamos a mirar el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Vamos a empezar allí que lo tenemos ahí cerquita. Primera de Juan capítulo 5 verso 6. Ahí lo tenemos ahí a la mano. Empecemos por allí. Vamos a empezar a destapar el primer misterio. Este es Jesucristo, que vino mediante, ¿qué vino Jesucristo? ¿Mediante qué? Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y mediante ¿qué? Sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. El 80% de las escrituras son símbolos que hay que saberlos interpretar. El agua es símbolo en las escrituras del Espíritu, pero también el agua es símbolo de la palabra de Dios. Jesucristo vino mediante agua. Vamos a mirar cómo vino mediante agua. Bueno, yo lo tengo ahí, le estoy diciendo los textos que están en el material. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, mediante agua. Jesucristo vino mediante ¿qué? Agua y mediante sangre. Estamos hablando de la piedad. Ahora, yo aquí le di a usted unos versículos y dos significados sencillos. Pero hablar de este primer misterio, esto lleva meses. Destapar a Cristo en esta manifestación, esto es lo que necesitamos conocer. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, verso 23 y al 25. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, leámoslo desde el 20. Y pensando, Mateo capítulo 1, verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de qué? ¿Del Espíritu Santo qué? Y el Espíritu es símbolo ¿de qué? Del agua. Juan capítulo 7, verso 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A la mujer samaritana de Juan 4 y Juan capítulo 3 a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahí habla de la palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra. Entonces viene el Espíritu. Dice, porque le dice el ángel a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos al 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y despertándose él del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Vamos en ese orden. Mediante agua, tomamos primero el Espíritu. Vamos a la palabra, Juan capítulo 1. Verso 1 al 14, solamente voy a leer unos textos. Y después vamos a la profecía. Dios fue manifestado en carne.
Está la doctrina de Cristo pura. La piedad es la doctrina de Cristo, cristología. Juan capítulo, yo que estoy en lo más sencillo. Cuando hablemos de la unión hipostática. Dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. El verbo griego logos, que es la palabra, ¿no? La palabra viva. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Este era el principio con Dios. O sea, la palabra, el mismo Cristo. El 14. Salta ya al 14 para abreviarle la lectura. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, aquella palabra, Cristo es la palabra viviente. ¿Fue hecho qué? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ley y de fábulas. Ay, perdón. Es que yo ya hasta ahora veo borroso. De ley y de fábulas. ¿Lleno de qué? De gracia. ¿Y lleno de qué? De verdad. ¡Qué equilibrio! Vamos al 16. Porque de su plenitud, ¿dónde estaba la plenitud? En la gracia y en la verdad. Él era la palabra viviente, palabra de gracia y palabra de verdad. Haga ahí un alto para, este es bien poderoso, haga ahí un alto. Como estamos estudiando la palabra de Dios, usted vino con juicio. Vamos al Salmo 45 para afirmar un poquito aquí este texto donde vamos. Vamos en ese orden. Ya estamos destapando la manifestación en carne. Empezamos por lo suave. Vamos suave. Salmos capítulo 45, versículo 1 al versículo 4. Salmos capítulo 45, verso 1 al 4. Rebosa mi corazón palabra buena. Este es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Palabra buena. ¿Ustedes se acuerdan que Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para dar buenas nuevas a quienes? A los pobres. Y entonces dice los pobres, los de polvorines, los de agua blanca. Los pobres éramos la humanidad entera, pobres de espíritu, todos. Mateo 5, 2 y 3. Todos éramos pobres de espíritu. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Cada vez que Cristo hablaba, y cada vez que Cristo habla, escribe el nuevo pacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La ley se derramó en tus labios. Ay, perdón. Corríjame, está atento, así es, tiene que estar en la jugada. La gracia se derramó, ¿qué? En sus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Nosotros somos herederos y coherederos. Romanos 8, 14 al 17. Dios te ha bendecido para. Ay, Dios le va a quitar la bendición. ¿Cuál? Si Romanos 11, 29 dice, irrevocables son los dones, los regalos que Dios nos da y el llamamiento. No, pero Jod dijo, Jehová quitó Jod. Jod no sabía lo que decía. Jod es el prototipo de un predicador y de un cristiano más confundido y perdido que el hijo de Limber. No es que en capítulo 42 dejó versículo 3 confirmó y dijo, ay, qué pena, dijo Jod, yo hablaba lo que no entendía. Eso me ha tocado caer a mí. Todas las locuras que uno decía, decirle a la gente, yo le hice decir, hermanos, qué pena, yo hablaba unas cosas que yo ni entendía. Lo que Dios da, Dios no lo quita. ¿Acaso Dios es un Dios camaleón que cambia de colores? ¿O Dios está jugando? No, el Dios que usted y yo tenemos nos ha bendecido para. Ay. Versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, hablando de su autoridad. La autoridad de Cristo está en su nombre y en su palabra. Efesios 6, 17, ¿no? La espada del Espíritu que es la palabra y el 18 por allá. Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, su resurrección. Cabalga sobre palabra de qué. Cabalga sobre palabra de qué. Vuelva a Juan 1, 17. Cabalga sobre palabra de qué. De su plenitud.
Esta es la piedad, la manifestación de Cristo. Y empezó como dice la Escritura, vino mediante agua y mediante sangre. Agua el Espíritu y agua la palabra. Dice el verso 17. El 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre qué? Gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces está claro, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo Dios? Esto se llama la encarnación. Dios, ¿cómo se hizo carne? Mediante la obra del Espíritu en María y mediante la obra de ¿qué? La palabra, la palabra, la palabra. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Cristo es la palabra viviente. Entonces Él vino mediante agua. Vamos en el agua. Ahora vamos. ¿Qué dice primera de Juan 5:6 que leímos? ¿Y mediante qué? Carne. O sangre. No habla de la sangre, está hablando de carne, está hablando de vida natural y vida física. Física. Vamos a leer, vamos al Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Ya vimos el agua, Él vino mediante el Espíritu. Él vino mediante la palabra y mediante sangre o mediante carne, mediante un cuerpo. Dios siempre ha obrado a través de cuerpos. El cuerpo tuyo es importante. Cuando lo ponemos, el cuerpo es importante cuando lo ponemos en el orden de Dios. Eso vamos a hablar el sábado. Espíritu, alma y cuerpo. Aquí. Es importante. Pero el cuerpo adelante es un carnal. O en el medio es otro carnal. Pero allá, eso es lo más poderoso. Es una vasija de barro en las manos del Señor. Pero acá es un loco. La carne, el cuerpo, la carne, es un loco. Un loco. El cuerpo en desorden es un loco. Que lo gobierna una loca. No estoy hablando de la mujer, sino del alma. El alma le dice al cuerpo, hace esto. Hacelo. Pero el cuerpo en el lugar de allá, ¿o qué dice primera de Corintios 3:16? ¿O ignoré que vuestro cuerpo es templo? ¿Es qué? Templo. Acá. Pero allá, el sábado nos armamos. Yo estoy preparándome para eso, para que el sábado me cojan y... Porque he vivido al revés 30 y algo de años. Camino al revés. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo. Carne, sangre. Y llamará su nombre ¿qué? Ay. Y comerá mantequilla y miel. Uy. Vamos a Isaías capítulo 9, verso 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Aquí sí tengo que amagar. Ya va a leer Isaías, ahí sí ya la enseñanza deja de ser leche. Vino mediante sangre, vino mediante agua, el Espíritu. Vino mediante la palabra, que también es sinónimo del agua. Vino mediante sangre, cuerpo. Aquí sí ya está el meollo del asunto. No porque sea un problema, no porque haya confusión, sino lo que necesitamos conocer. Aquí ya se empieza a manifestar la unión hipostática. Aquí ya se empieza a conocer a Cristo en tiempos. Aquí está el problema de nosotros los cristianos. Aquí está el atraso de nosotros los cristianos. Ya aquí ya tenemos. Leámoslo solamente y lo dejamos para la otra semana si Dios nos da fuerzas. Isaías 9:6. Porque un niño nos es. Un niño nos es ¿qué? Nacido. Un niño. Un niño nos es ¿qué?
¿Cómo se llamó ese hijo, ese niño? Ya lo leímos en Mateo 1:22. ¿Cómo se llamó ese niño? Vámonos para el lado de acá. Un niño nos es ¿qué? Nacido. Nació un bebé. ¿Cómo le pusieron al bebé en el pesebre? Jesús. ¿Dónde nació el bebé? Miqueas 5:2. Pequeña Belén ¿de qué? De Éfrata. Nació en un pesebre. ¿Cómo le pusieron al niño? Jesús. Pero siga lo que está adelante. Hijo nos es dado. Hijo nos es ¿qué? Dado. ¿Cómo se llama el hijo? Cristo. Jesús, el Cristo. Jesucristo. Jesucristo. Hay dos, es uno. Hebreos 13:8. Anótelo y lo lee en la casa. Jesucristo es el mismo ayer. Cristo, el eterno, ayer. Hoy, en Jesús, en carne, 33 años y medio, en cumplimiento. Yo le pregunto, ¿el Señor sigue viviendo en carne? ¿No? ¿O Él murió y resucitó en Él? Ah, con las facciones de claro, pero ya era un cuerpo ¿qué? Espiritual. Lo natural, el cuerpo en la cruz y en la resurrección fue absorbido por lo espiritual. Jesucristo es el mismo ayer, el eterno, el Olam, el Cristo de todos los tiempos, el hoy en carne, 33 años y medio en cumplimiento, muriendo por ti y por mí en la cruz. Y el de siempre, el glorioso. Hay un misterio poderoso para conocer, que es destapar a Cristo. Destapar a Cristo. Esto es bien poderoso. Para uno es fácil porque vamos a leer 2 Corintios 5:16 para que nos asuste. Haga ahí un alto despacio. Espere, yo respiro. Despacio. Este es de calibre. Ya ahí ya no es leche. Esto ya es Boca Chico en el punto. Usted tiene que comer Boca Chico. Esto ya no es leche. Esto es Boca Chico con picante, pero ese bien bravo para borrachos. Para echarle a las papas. Y para dejarlo con un jugo bien amargo de lulo para enfermos. Vamos despacio. La unión hipostática es la unión de la naturaleza divina de Dios con la naturaleza ¿qué? Humana, su creación, en la persona de Jesucristo. Es la unión de esas dos naturalezas, la divina y la humana. Dios necesitó este cuerpo. Pero ¿sabe qué dijo el mismo Señor? Para establecer lo último, hablando pues de la obra de la cruz del cuerpo. Vamos a mirar 2 Corintios 5:16. Y que es el despacio. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según Dios fue manifestado en qué? En carne. ¿Y cómo le llamaron? Su nombre es ¿qué? Esto es poderoso. Porque usted en el Nuevo Testamento, usted encuentra la palabra Jesús, pero hablando de su naturaleza humana. Y si usted encuentra la palabra Jesucristo, es revelando la obra cuando estuvo en su naturaleza humana y la gloria eterna en su naturaleza divina. O cuando usted encuentra la palabra en Cristo Jesús, es porque la palabra Jesús quedó metida en la palabra, en el nombre ¿qué? Cristo. Porque para recibir a Cristo hay que conocer la obra de Él en ese cuerpo, en Jesús siendo el mismo, pero con dos naturalezas, la divina y la ¿qué?
humana. Ese es el gol, en eso estamos embolatados los predicadores. Ese es el atraso de la iglesia. Nos quedamos con Jesús. ¿De dónde? Usted no encuentra a Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento ni en las curvas, porque es un gentilicio. Es como decir Luis de Cali. El maestro de Galilea. Yo le hago la pregunta, ¿él es el maestro de Galilea hoy? ¿Él es Jesús de Nazaret hoy? Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua. Que Jesucristo es el Señor. Jesús, hablando de su naturaleza humana, y Cristo, su naturaleza eterna. ¿O no dice las Escrituras que la roca que les dio de beber era qué? Cristo. Esto no es liviano. Ya yo le dije que ya entramos en lo espinoso, pero esto es muy claro. Y esto tenemos, los primeros que tenemos que saber, que estamos acá al frente. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿ya qué? Yo le dije que, o sea que si usted está orando a Jesús de Nazaret, revise las Escrituras. Porque usted está en Jesús de Nazaret, tiene que decir, fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo lo dije 12 años. Pero usted ya está en Cristo, usted tiene que decir, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y todo lo sujetó bajo los pies de Cristo y de su iglesia. Soy más que vencedor en quién. Todo lo puedo en quién. Ninguna condenación y para los que están en quién. Pero si usted está antes de la cruz en la naturaleza, por eso el atraso es que nos quedamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan con Jesús. Se lo va a decir así, así le duele, así ofenda. Jesús es cualquiera. Está Jesús el panadero, el revoltero, el vecino. Yo tengo un primo que se llama Jesús. Pero Cristo es uno. Y Cristo es su nombre. O Jesucristo. Hablando de la naturaleza humana cuando cumplió la obra en la cruz. Y el Cristo eterno. Cualquiera es Jesús. Pero Cristo. Ese es el misterio. Ese tema lo tenemos aquí. ¿Qué ve ahí? Lo mismo que yo, nada, un poco de... Estaba profetizado que el pueblo de Dios iba a saber su nombre y que el Señor iba a ser uno y uno iba a ser su nombre, uno solo. Vamos a mirarlo, Zacarías 14:9, porque es que esto lo tengo aquí a la mano porque es parte del tema. Tengo 3 estudios en mi mano para demostrarle por las Escrituras quién es Cristo, qué es el misterio de la piedad. Esto no es un juego, esto es lo más glorioso, lo más poderoso, el misterio más grande en las Escrituras. Vamos a mirar Zacarías 14, vamos a leer 14:9 de Zacarías. Zacarías que antes de Mateo. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno. Hablando de la obra de la cruz. ¿Y uno qué? El nombre de Dios es uno, son 10. Pastor, pero a mí me enseñaron, a mí también. A mí me enseñaron a orar en el nombre de Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Roy, Jehová Siquenu. Yo me lo sé. Y sé el significado de cada uno. Pero cuando yo miro las Escrituras digo, pero ¿por qué me lo enseñaron? Si esa fue la manifestación de Dios para el pueblo de Israel, en Jehová Siqueno, Jehová mi guerrero, mi Sabaoth. Si mi Biblia dice en Efesios 1, 9 y 10. Le estoy hablando del mismo tema. Dios fue manifestado en carne y Dios puso toda su potestad sobre el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios, Padre. Es para su gloria. Es para su gloria. Le estoy hablando en un nivel pastoral. Porque esa es la misión de nosotros, entrenar pastores y líderes. Y yo sé que la mayoría aquí están capacitados para recibir estas verdades. Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su...
¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿El misterio de qué? ¿Misterio de qué? De la piedad. Siga leyendo. ¿Esa fue su voluntad? El misterio de la piedad. Según su beneplácito, o sea, a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Jehová Jireh. De reunir todas las cosas en Jehová Roy. Pastor, ¿usted está en contra de Jehová? No. Todas las cosas fueron reunidas ¿en quién? ¿A dónde metieron a Jireh? ¿Quién es tu Jireh? ¿A dónde metieron a Roy? ¿Quién es tu pastor? ¿A dónde metieron a Siquenu? ¿Quién es tu justicia? ¿A dónde metieron a Jesús de Nazaret? Y la gente se enoja. ¿Cómo me va a quitar el carpintero? Pero es que él dejó de ser carpintero hace 2010 años. Él es carpintero hoy. Por eso yo no volví a cantar el maestro de Galilea está pasando. Y yo pachangueaba porque es bonito lo que te estoy. Maestro de Galilea. Vamos a ver después de la cruz. No, Cristo, Jesucristo, el Rey de Reyes, no, el Alfa, la Omega, el principio, el eterno, el yo soy. No, ¿dónde está el maestro? No, maestro es el maestro de la escuela de mis hijos. El maestro de construcción. El maestro de taekwondo. No, él no es maestro de Galilea. Entonces, ¿qué hago aquí? No, pues yo que cantar eso y sigue pasando por aquí cuando el Rey de Reyes está en ¿dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Está aquí? O yo no volví a cantar el maestro de Galilea. No, ni tampoco cansado el camino, sediento. No, porque no estoy cansado, yo estoy feliz. Yo no volví a cantar. Ah, si a usted le gusta, hágale. Vamos a Isaías 52:6. Ahora sí está calentando esto, pero me acabó el tiempo. Ahora sí ya se pone, sí leyó, ay, no terminé de leer Efesios. Pero ahora volvemos ahí, espere que aquí mismo nos da otro texto. ¿Dónde quedaron reunidas todas las cosas? ¿Sí lo está leyendo? Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Usted sabe que esto, ay, no, déjelo hasta allí. Volvamos a Efesios 1, 9 y 10. De reunir todas las cosas ¿en quién? La palabra en es adentro. ¿Dónde están reunidas todas las cosas? En la dispensación del cumplimiento de los. Ahora, esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay 7 tiempos en la Biblia. Usted sabe que esto es alimento solo y usted los miércoles aquí viene a aprenderse duro. Ajo, asiento le vamos a poner broches de seguridad o cinturones. A mí me apasiona más los miércoles. Yo los sábados y los domingos sufro. Ay, porque uno... Ay, pero los miércoles, enseñar la palabra. Si usted ve que no está en el nivel, ahora le leo un texto. Sí, de mí hizo olvidar lo que estaba diciendo. ¿Para qué voy a inventar? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5. El escritor de Hebreos está hablando del sacerdocio de Cristo, de la obra de Cristo. Y mire lo que pasa. Ya cogí la idea de lo que tenía ahora y hablar de las dispensaciones. Dice Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho. ¿Qué dice el título? ¿Advertencia contra qué? ¿Qué dice el título? ¿Y qué dice 1 Timoteo 4:1? En los últimos tiempos algunos ¿qué? Ay, prendas de duro. Acerca de esto tenemos mucho el sacerdocio de Cristo. Y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque pastor me las está tirando claro.
Porque debiendo ser ya maestros, tan viejos nosotros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dios te ama. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, que es la palabra de Cristo, la palabra del sacerdocio, la palabra de la piedad, porque es que la palabra de justicia. Mire, palabra de justicia. Dios fue manifestado ¿en qué? Carne. ¿Justificado en qué? Palabra de justicia. ¿Ya que esto no es para niños? Al niño hay que darle leche. ¿Qué es leche? Siga leyendo, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Capítulo 6, verso 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentos es las enseñanzas elementales, las vocales de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que tenemos que tener intimidad con Dios? ¿Cuántos sabemos que tenemos que tener conciencia de reino y sembrar? ¿Cuántos sabemos que tenemos que dar testimonio? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos sabemos que en Cristo uno también se esfuerza y se dispone en la palabra? Pues todo. Entonces, ¿qué tal yo aquí? Usted un miércoles, venía a sentarse aquí un domingo, un sábado, y yo decirle, Dios está contigo, cariño. Dios te ama tanto, hermano. Ay, el Señor me muestra que me ama tanto. No, yo le pregunto cuántos años lleva en el Evangelio. 20, ay, pero no he podido con esta gripa. Uy, yo le doy escorrea, 20 años, hermano, 1, 10, 5. El que tiene 6 meses, si no entiende esta verdad, está perdiendo el tiempo, hermano. Devuélvase también. Pues ya tanto tiempo. No, 6 meses, yo apenas nuevo. Oye, con mayor razón, porque venís con una mente más fresca. A uno que le metieron 3.500 años acá de ley. ¿Ah? O sea que nadie puede justificar. Ay, que yo acabo de llegar. No, esto está muy claro. Capítulo 6, verso 1. Vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Que uno se arrepiente con obras de la carne, que haga con ritos, obras religiosas. No, señor. De la fe en Dios, tampoco. Tampoco. No hay que tener fe en Dios. Porque fe en Dios tiene todo el mundo. Hay que tener la fe de Dios, que es muy diferente. La fe de Cristo. 7 clases de fe. ¿Dónde quedaron metidas todas 7? ¿En la fe de qué? Porque todo el mundo, si usted se queda de la fe en Dios, da hasta pena. Santiago 2:19 dice, ¿crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Dice, bien hace. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan, imagina, hasta los demonios. Ya pasar de la fe en Dios a la fe de Dios. Porque la fe en Dios es natural. Pero la fe de Dios, ¿qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo del hombre? Jesús. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Cristo. Jesús, Cristo. Pero ya como hijo de hombre, murió. Pero resucitó como hijo. ¿Se da cuenta? Pero acá dice hijo de hombre, haciendo referencia siempre a su obra. Pero acá dice Jesús, haciendo referencia a su obra. Pero acá dice, aparecerá 2 veces Jesús. La palabra Jesucristo de Nazaret aparece una sola vez en el libro de Hechos, en la transición. De ahí para adelante, Cristo, Jesús. En Hechos la predicación era Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora le leo otro más fuerte después de hablar de las dispensaciones. ¿De la doctrina de qué? De bautismos. En la Biblia hay 7 bautismos, pero Efesios 4, del 4 al 6 dice un bautismo, un Señor. ¿De la imposición de qué? Ay. ¿De la imposición de qué? Ay, pastor, ¿usted por qué ya no me impone la mano? Porque tú no eres un chivo, ni una cabra, ni un burro. A quien le ponen la mano son a los burros. Mi Biblia dice que en el Antiguo Testamento le ponían las manos ¿a quién? Al animal. ¿Para transferirle qué? Cuando iban a hacer el sacrificio le ponían las manos para transferirle los pecados.
Y entonces ese pobre cordero sin culpa, sin mancha, tiene que cargar el pecado este sinvergüenza. Y este sinvergüenza le metemos pecados, lujuria, adulterio, mentira. Y el pobre corderito ahí mirándolo. Ay, mi amo me está consintiendo, mentira, le está tratando. Y después, ¿quién es el cordero de Dios que quita el pecado? Ay, pero Timoteo habla de poner manos, sí, pero no de esas. Habla de la autoridad apostólica para enviar gente al ministerio. Yo le dije, usted tiene toda libertad el otro miércoles ni aparecerse por aquí. ¿Usted está leyendo la palabra de Dios o está? ¿Si es la misma Biblia? ¿Es la misma? Sigamos. Ay, pero Jesús hizo unas cosas antes de la cruz, pero cuando Él muere y resucita, uy, esto fue poderoso. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3. Y esto haremos si en verdad Dios ¿qué? Lo permite. Yo le iba a hablar de 7 dispensaciones, porque estábamos en Efesios 1, 9 y 10, en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La primera dispensación, inocencia. La segunda, conciencia. Tercera, ¿qué? Gobierno humano. Cuarta, promesa. Quinta, ley. Sexta, gracia. Y séptima, reino. ¿Dónde quedaron metidas esas 7 dispensaciones? ¿En quién? En Cristo. ¿Dónde quedaron metidos los nombres en el que Dios le reveló al antiguo? ¿Dónde quedaron metidas todas las cosas? ¿Sí lo dice la escritura o no? Vamos a leer Romanos 7, 4 al 6. Dios fue manifestado en carne. Ahora nos devolvemos a Isaías 9, 6 y 7, que fue donde quedamos. Y ahí cerramos. Romanos capítulo 7, verso 4. Tiempos, edades. Dios muda los tiempos. Y hace rato los mudó en la cruz. Pero nos quedamos con Jesucito, con el zarco. Yo tengo un estudio donde hay un paralelo entre esos dos tiempos. Hay otras cositas que, bueno, ahí le dije unas fuertes, pero otras también suaves. Dice Romanos 7, 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. ¿De quién? ¿Sí? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién fue? ¿Para que seáis de quién? De otro. De Jesucristo de Nazaret. ¿De qué? Pastor, ¿está usted en contra de eso? No es el mismo, sino que son ¿qué? Tiempos. Jesucristo es el mismo, profetizado ayer, hoy cumplimiento y de siempre el eterno. Tiempos. Tiempos. Eclesiastés 9:2 dice que el que no conoce los tiempos cae como pez en la red y como pájaro a la jaula. Cada uno encerrado. Pedro no conoció tiempo, Mateo 17. ¿Qué hizo Pedro que no conoció tiempos? Revuelvan todo eso, cojan lo mismo para la gloria de Dios. Dios le dijo, ¿cómo así? Este es mi hijo amado, en él tengo a él que oíd. Dios muy diplomáticamente le dijo, Pedro, cállese que usted está a destiempo y a usted no lo van a oír más. Óiganlo a quién. Es a él. Cristo tiene que hablar en un ministro y no habla Cristo, hermano. Yo no sé usted qué está haciendo aquí. Por lo menos yo no un ministro que hable en Cristo, yo le apago. No, porque me va a hablar otro espíritu. Por eso Romanos 9:1, ahí está Pablo, dice, verdad digo en Cristo. Un ministro tiene que estar metido en Cristo y está afuera, imagínense, lo deja uno afuera, un ciego guiando a otro. Siga leyendo. Del que resucitó, ¿de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban nuestros miembros llevando para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de la carne y del alma, de las emociones y los sacrificios del cuerpo. Ay, perdón. Régimen, orden, ¿de qué? Yo le hago una pregunta, ¿la oración es espiritual o es emocional o es carnal? Si usted va a orar en la carne, empieza uno en la carne a las 3 de la mañana usted cae y la esposa dice, está hablando lengua, mentira, está roncando.
Usted va a orar en el alma ansioso, porque hay cargado, porque en el alma hay que carga. Usted ora en el alma, Señor, la guapanela, la guapanela, la guapanela, en el alma, la guapanela, la guapanela. Pero usted ora en el espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Usted va a leer la Biblia en la carne, va a ver la mariposa en la carne. Está buena. La rosario, las 3 rosarios, las 3 maravillas esas, que hasta los hermanos. Usted va a leer la Biblia en el alma, no entendí ni papa. Si usted va a venir a la iglesia en la carne y dice, oiga, ese tipo sí que demora, y viene en el alma, hasta se duerme. El sábado nos pegamos una armadita, ¿bajo el régimen de qué? Del espíritu. Y no bajo el viejo régimen de la letra. Terminemos con, a alguien le habló Dios, hermano, diga amén para adentro, porque Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Uno en este tipo de enseñanza y de administraciones no dice amén, sino que para adentro dice ay, 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 ay. Y la esposa le dice al esposo, ay, 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 ay. Isaías 9, 6 y 7, cerramos. Porque un niño nos es su naturaleza humana, en carne, mediante agua y mediante ¿qué? Sangre. Hijo nos es, ay, el Eterno, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre ¿qué? Príncipe, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, de ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará eso. Lea los otros textos que están allí. Vamos a terminar con Hebreos 10:5. Ojo, ese no lo podemos pasar por alto. Hebreos 10:5. Ese no lo podemos pasar por alto. Yo le digo, léalo, y mentira que no lo lee. Pero mañana y madruga a comprar el cubo. Hermanos cuberos, yo tengo que yo también lo leo, claro, pero pues con gobierno, ¿no? Hebreos 10:5 al 9. En Hebreos 10:5 hay un misterio, hay una verdad. Por lo cual, entrando 2 manifestaciones. ¿Dios fue manifestado en qué? En carne, el eterno Dios. Por lo cual, entrando en el mundo. Si dice entrando es porque estaba en ¿dónde? Estaba afuera. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiso más chivos, cabras, sacrificios. Mas me preparaste ¿qué? Ay, mas me preparaste ¿qué? Eso se llama la unión hipostática, la encarnación. Dios Espíritu se hizo ¿qué? O se manifestó en ¿qué? En carne. No eran mitad hombre y mitad Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo, en él habitaban las 2 naturalezas. Jesucristo como Dios no hizo nada. Todo lo hizo como hombre en su naturaleza humana. Porque en Génesis 3:15 estaba profetizado. Satanás, la simiente de la mujer, donde iban a ser el Cristo. Esta simiente te dará en la cabeza, pero tú le tocarás su simiente en el calcañar, hablándole de la muerte de su cuerpo. De su cuerpo. De su cuerpo. Es el mismo Señor, pero manifestación en carne y ¿qué? Y divina en Cristo. Pero ¿qué pasó con la física, con la de carne? ¿Todavía está? ¿Usted ha visto el Señor todavía con las barbas y las sandalias? Yo no. Ay, yo vi al Señor, me dijo una hermana. Yo le vi las sandalias al Señor y las barbas igualitas. Yo digo, vamos a ver. Hermana, echa aquí su revelación. ¿Cómo lo vio? Ay, los ojos eran azules como los suyos, pastor. Échelo aquí, hermana. Ella me ha puesto lentes de contacto. Venga, yo veo, hermana, a ver, Apocalipsis capítulo 1. Hermana, venga, le damos a Apocalipsis 1, usted que le vio la cara al Señor, venga. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que iba a terminar y mire, usted ya con ganas de irse. ¿La revelación de quién?
¿Ah? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? ¿La revelación de quién? Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la. Si usted encuentra allá a Jesús de Nazaret, le damos las ofrendas de hoy. Si usted encuentra aquí al carpintero, a Jesucito lindo, precioso, le damos las ofrendas de hoy y las del sábado. El alfa y la omega, el primero y el último. Escribe, bueno, el 13, en medio de los 7, uno semejante al Hijo de ¿qué? Del hombre. Yo se lo dije ahora, cada vez que habla de Hijo de hombre o de Jesús, de su manifestación en carne, semejanza, porque Él no perdió esa semejanza. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, hermano, es anticristo, lo estamos confesando como hijo de hombre porque tiene facciones, porque cuando se le reveló a ellos, claro que le dijo a Tomás, mira, yo mismo qué, no le dijo yo mismo qué, soy, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho un cinto, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca qué, lana, como nieve, sus ojos como llama de qué. Entonces aquí le quita a uno ya esa naturaleza humana y se manifiesta como en toda esa gloria. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía su... Bueno, yo no vi las sandalias. Ni la barba, ni los ojos azules. ¿Se da cuenta? Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Yo abro mi corazón para decirle si alguna inquietud, alguna duda, necesita un consejo, estamos abiertos, no hay ningún problema, sacamos tiempo. Yo en las tardes atiendo aquí gente y hablamos, pero esto es una verdad bien importante. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Hebreos 10:5 terminamos ahí, ¿no? ¿Me preparaste qué? Cuerpo. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Te honramos, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo, tú eres el yo soy antes que Abraham. Tú eres el yo soy el camino. Tú eres el yo soy la verdad. Tú eres el yo soy la vida. Tú eres el yo soy el mismo Dios. Tú eres la esencia misma. Por eso Colosenses 2:9 dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, gracias. Gracias, Padre, a ti te plació revelarte en Jesucristo a nuestras vidas. Gracias porque como dice Juan 13:7, hay cosas que tal vez no entendemos hoy, pero la entenderemos después. Si es tu palabra, tu mismo Espíritu la irá aclarando. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no hay dos Jesús ni tres Cristos. Es uno solo, pero en sus manifestaciones. Es uno solo, pero en sus tiempos. Gracias, porque también entendemos que las Escrituras tienen dos pactos y en el medio un sacrificio. Una obra plena y completa de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, permite que abracemos la piedad y que rechacemos la apostasía y el engaño, Dios, por andar detrás de una remesa, de un carro, de un pedazo de lata, un pedazo de pared. Señor, no queremos ir en pos, Señor de gloria, de estas cosas del mundo que camuflan como bendición. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestro tesoro. Cristo, Señor, tenerte aquí ya es más que suficiente. Lo demás es añadidura, Rey. Lo demás es del alma y del cuerpo. Y eso viene por añadidura, Señor. Gracias. Hoy te damos la gloria. Permite que cada día la piedad se nos aclare, Señor. La piedad, las manifestaciones de Cristo y la revelación en cada medida, Señor, sea clara para nuestra vida. Gracias porque tu Espíritu no nos deja engañar. Tu Espíritu no nos deja que nos desviemos. Tu Espíritu no nos deja, Señor. Tu palabra es nuestro fundamento y ella es la que amamos. Hoy te damos gracias. Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Proclama a Cristo. Proclama al Rey. Proclámale. Tú le puedes decir Jesucristo, Cristo Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el Rey. Es el Rey, hablando de la naturaleza. Es que para recibir lo divino, Él vino en lo humano. En lo humano. El problema es no quedarnos en lo humano, en lo natural, sino pasar a lo espiritual, donde quedó todo metido en Cristo. En Cristo. La palabra en Cristo y en Él aparece 134 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Ese es el misterio. Colosenses 1:27. En Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy te damos gracias, Rey. Dar un aplauso fuerte de gratitud a Cristo, de honra, de alabanza. Gracias, Rey. Proclamamos a Cristo como nuestro único Señor. Amén.